PEDET, y es importante esto tenerlo presente, tiene varios elementos centrales. Tiene principios referidos a la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural. Tiene como sujeto fundamental el campesinado, las comunidades indígenas y étnicas, es decir, no es cualquier el sujeto, sino son estos sujetos los centrales en los PEDET, y tiene una vocación fundamental en resolver las brechas y las desigualdades entre el mundo urbano y lo rural, y para eso plantea una lógica también de integración regional, ¿cierto? Una lógica que transforme no solo municipios, veredas, sino la región en su conjunto, para dejar unas capacidades territoriales instaladas que por un lado permitan resolver estas condiciones de injusticia territorial y avanzar en unos horizontes de cambio, ¿cierto? De cambio con capacidades rurales instaladas y demás. Se crean 16 subregiones PEDET, y cada subregión tiene una serie de municipios. En total estamos hablando de 170 municipios de las 16 subregiones. Hay unas regiones que en términos de extensión territorial son más grandes, pero en términos de municipios son más pequeños, pero digamos que los elementos comunes de estas 16 subregiones son subregiones donde hay un elevado índice de población en condición de víctima del conflicto interno armado, donde hay elevados niveles de índices de criminalidad, de presencias de economías ilícitas, entiéndase narcotráfico, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, aquellas regiones donde el nivel de pobreza multidimensional, de necesidades básicas insatisfechas es alto, y donde hay, digamos que, una dificultad en términos de administración de justicia. Entonces hay unos criterios que dicen, bueno, estos municipios son los más afectados, son los más golpeados, que componen esta subregión, y entonces se crean esas 16 subregiones con estos 170 municipios. Es importante advertir que se han presentado algunas críticas frente a la constitución misma de estas subregiones, ¿cierto? Regiones en los PEDET del Alto Patía, del norte del Cauca, del Catatumbo, se han advertido que han quedado municipios por fuera, ¿cierto? Y eso ya de entrada genera una fragmentación territorial que dificulta este horizonte de una lógica de integración regional distinto. Es importante, para entender lo que ha sido el proceso de los PEDET, situar tres momentos. El primer momento es el momento mismo de la formulación del decreto, ¿cierto? Donde se establecen las regiones, donde se establecen las temporalidades también, ¿cierto? Y donde se da vida al proceso de formulación también de los PATR, que son los planes de acción para la transformación regional, que es un proceso coordinado por la Agencia de Restitución de Tierras, donde está también el consejero para la paz, digamos, donde está toda la institucionalidad para la paz. Durante el gobierno de Santos se avanzó en este diseño de este decreto, y posteriormente en algo que se llamaron los 16 PATRs, estos 16 planes de acción para la transformación regional que iba a haber por cada región. Fue un proceso liderado desde el Ejecutivo, ¿cierto?, donde se establecieron 8 pilares sobre los cuales las comunidades deberían participar. Se abrió un proceso participativo, ¿cierto?, digamos que en términos cuantitativos amplio, numeroso, que condujo a que al final, en la suma de estos 16 PATR, se identificaran alrededor de 32.000 iniciativas municipales y 1.200 iniciativas regionales. Luego llegamos al gobierno de Duque, y eso es importante mostrarlo, porque no podríamos mostrar una línea de continuidad simplemente evolutiva del proceso de los PEDET, sino que una cosa son los PEDET que se empiezan a desarrollar con Santos, y otra cosa la que se da con Duque. Es decir, los PEDET de Santos se terminan estos PATR con virtudes y problemas, como aquí lo han usado, pero cuando llegamos donde el gobierno de Iván Duque se complejiza el asunto por lo siguiente. Como todos sabemos, el gobierno de Iván Duque en un inicio intentó hacer, utilizando su misma narrativa, trizas el acuerdo final de paz. En tanto no fue posible por la dinámica de la correlación de fuerzas existente, Duque inicia algo que nosotros, con un grupo de profesores de ciencia política en la Nacional, hemos venido planteando como la simulación del cumplimiento del acuerdo. Y lo que ocurre con los PEDET de Duque es la simulación del cumplimiento del acuerdo, porque se dice, no, yo asumo los PEDET, y en efecto quizá a los programas en los que Archila, en su momento consejero, tuvo más despliegue y más desarrollo, fueron las denominadas hojas de ruta. Entonces,
Se volvió el PDET una hoja de ruta y ahí se empiezan a identificar una serie de dificultades en tanto la metodología de elaboración de las hojas de ruta y los objetivos de la hoja de ruta no tenían nada que ver con los propósitos del Acuerdo Final de Paz. Entonces se distorsiona de manera problemática esa metodología que se construye, distorsiona los objetivos estratégicos, transforma un objetivo de buen vivir, por ejemplo, de las comunidades a un problema de estabilización, es decir, los PDET se vuelven un dispositivo para materializar la política de legalidad de Duque, que no es la política de paz establecida en el Acuerdo Final de Paz. ¿Cuáles son los recursos que se usan para financiar la implementación del acuerdo? Hay recursos del presupuesto general de la Nación, que sobre todo tienen un vínculo directo con el sistema general de participaciones, perdón. Hay recursos que provienen del sistema general de regalías, de lo que se van a configurar como los OCAD-PAS. Hay recursos que vienen de obras por impuestos, hay recursos que vienen de la cooperación internacional. Entonces digamos que hay como varias fuentes para financiar la implementación del acuerdo y por supuesto para financiar los PDET. Entonces los PDET tienen recursos del presupuesto general de la Nación que están vinculados con el sistema general de participaciones, con las regalías a través del OCAD-PAS, con obras por impuestos, con la cooperación internacional, es decir, todas estas fuentes que acabo de señalar también confluyen y adicional los esfuerzos propios que puedan hacer los municipios y los departamentos que hacen, digamos que están vinculados en el marco de las subregiones PD. ¿Qué ha venido operando? Por un lado, como te decía, en todo caso la financiación es insuficiente. Por otro lado, las hojas de ruta del gobierno de Duque hacen algo que es muy problemático, que les decía yo, aumentan la temporalidad de 10 a 15 años, pero no aumentan las fuentes de financiación. Entonces, las finanzas son limitadas, además, por la naturaleza, por ejemplo, de los aportes del Sistema General de Participaciones. Por ley, el Sistema General de Participaciones tiene unas destinaciones específicas que no pueden ser modificadas, lo cual estaría indicando que no necesariamente hay recursos frescos para implementar estas iniciativas PDET. De ahí que lo que estamos viendo es que se está haciendo pasar por PDET funciones misionales del Estado. Entonces, vamos a pintar una escuela, eso es una iniciativa PDET, o vamos a garantizar el programa de apoyo de alimentación escolar, eso es una iniciativa PDET. Otro asunto, en efecto, son otros recursos, que es lo que todos hemos venido conociendo, por ejemplo, el de las regalías, que realmente ha sido algo lamentable y perverso, y es que se robaron los recursos de los PDET. ¿Por qué? En diálogo con incluso alcaldes de municipios PDET, comentaban y contaban, decían, nosotros nos tocó participar de todo este dispositivo, digamos, de corrupción, porque o era darle un recurso al que nos servía de la intermediación, o de plano perder la posibilidad de un acueducto para el municipio. Y un elemento final es que, por ejemplo, en la figura de obras por impuestos se había establecido que este mecanismo iba a priorizar en efecto los municipios PDET, es decir, en estos municipios que por las características que hemos señalado requieren estos apoyos, y unos días antes de culminar el gobierno de Duque hace un cambio y amplía la posibilidad de la inversión de obras PDET, de obras por impuestos, a municipios no PDET, es decir, obras como la vía al llano podían entrar en este dispositivo de obras por impuestos, pues limitando aún más las posibilidades de acceso financiero a la materialización de acciones que son fundamentales para transformar estas injusticias territoriales que padecen el grueso de los municipios PDET. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.